tal? Bienvenidos a la Mesa de Periodistas. México cierra 2025 con dos lecturas contrastantes. Para algunos, el balance en términos económicos es positivo. Aseguran que se evitó la recesión, los mercados se mantuvieron estables y la inversión extranjera alcanzó niveles históricos. Desde afuera, el país luce sólido. La visión contraria es igual de contundente. El crecimiento real fue menor al 1%, la inversión pública cayó a mínimos históricos y el clima de incertidumbre por la revisión del TEMEC y los nuevos aranceles han frenado a la inversión productiva. A esto se suma el peso financiero de Pemex y el costo creciente, sobre todo de los programas sociales, factores que han empujado la deuda pública a niveles sin precedente. Una economía que parece fuerte desde fuera, pero frágil por dentro. Ese es nuestro debate en la Mesa de Periodistas. Le damos la bienvenida a Marco Mares, periodista y columnista, a Alberto Bello, periodista y analista. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal, Joely? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Te estrenamos. Buenas tardes. Te estrenamos aquí, Marco. Cuéntanos, ¿cuál es tu evaluación en términos generales de la economía en México? Bueno, pues parece que yo podría estar entre los pesimistas en la perspectiva de lo que está ocurriendo con la economía mexicana, porque no solamente en este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está por registrándose una debilidad económica, sino que ya venimos con un antecedente de sexenio pasado en donde se registró pues uno de los ciclos de menor crecimiento económico en los últimos 35 años. Desafortunadamente para México, desafortunadamente para los mexicanos, estamos viviendo una situación de crecimiento económico muy débil. Para el sexenio actual, incluso el Banco de México lo ha considerado como un ciclo o un periodo de atonía económica. Estamos por registrar un crecimiento económico muy menor de apenas el 0.5%, sí estaríamos librando la recesión económica y eso parece que están celebrando mucho en el gobierno mexicano. Sin embargo, creo que deberíamos estar muy lejos de celebrar que no caemos en la recesión, deberíamos estar mejor buscando la posibilidad de alcanzar un crecimiento económico mayor. Infortunadamente, el actual gobierno y el anterior, por muchos años, cuando eran oposición, criticaban el crecimiento mediocre de apenas del 2% que se registró en la época que consideran como neoliberal, pero ese 2% no se logró conseguir en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va de esta administración seguimos con una debilidad económica notable. Me parece que no estamos para echar las campanas al vuelo. Alberto, ¿coincides? Pues sí, hay un factor que nos ayuda mucho que se llama Estados Unidos y que es una economía muy dinámica y que puede tener sus crisis, pero que luego es un motor enorme de crecimiento y del que pase lo que pase con la negociación con Trump, con quienes tenemos una integración, ya sea a través de las remesas o a través de la inversión, o a través de las exportaciones e importaciones, lo que quieras. Tenemos una integración con ellos, mayor o menor, pero la tenemos y eso nos salva, porque el hecho real es que, como dice Marco Antonio, estamos en una situación económica de atonía, y esa atonía viene de que pues, las políticas públicas que se han hecho en los últimos años, yo creo que desde una frivolidad o desde una falta de conocimiento, pues muchas de ellas, en vez de generar crecimiento, pues han generado estancamiento de una manera absolutamente gratuita en la que no ganó nadie. No es como que se tomaron políticas para ayudar a determinados segmentos de la población. En realidad se tomaron políticas caprichosas que en muchos casos han generado lo contrario de lo que querían producir, simplemente por desconocimiento, ¿no? ¿Cómo cuáles, Políticas Alberto? que se están revertiendo en este sexenio, pero no se va a poder cambiar todo de un día para otro, ¿no? ¿Cómo cuáles, Alberto? Pues lo estamos viendo, la política aeronáutica, la política agrícola, la política de telecomunicaciones, la política energética, todo lo que, muchas de las cosas que se hicieron desde el estómago en la administración anterior, pues evidentemente tienen consecuencias en la negociación con tus socios comerciales de Estados Unidos y en los números de crecimiento y de empleo de los sectores. Pues es evidente que se hicieron muchas cosas sin pensarlas bien. Marco, es interesante lo que dice Alberto en todos estos sectores, porque efectivamente pues hay mucha demanda sobre cuáles van a ser los cambios o las apuestas del primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y faltan 5 años más. ¿Vamos a ver un ajuste o
está comprometida con estas causas, como dice Alberto, que desde el sexenio anterior se apostó en esa política económica y no va a haber manera de corregir el rumbo, sino de continuar en este segundo piso, entre comillas. Sí, creo que lo que estamos viendo es una intención muy clara de hacer un cambio en el modelo económico, pero este cambio en el modelo económico está sesgado por una señal muy clara de ideológica, y esa señal ideológica lleva a conceptos muy poco objetivos que tienen que ver con todo y con nada, con unas mezclas muy distorsionadas de lo que se comprende en la historia mexicana, relacionadas con la soberanía energética y con la soberanía alimentaria, con conceptos que hoy día no deberíamos estar discutiendo, porque durante muchos años transitamos de un momento en el que vivimos precisamente esa etapa en donde México era una economía cerrada, llegamos hacia una economía abierta, y hoy que estamos después de 30 años consolidando esa visión y ese camino, ese sendero que se siguió en México al subirse al acuerdo comercial norteamericano, pues evidentemente hoy nuevamente está en duda, y estamos viendo con señalamientos desde distintos sectores influyentes en el ámbito económico y político que hacen señalamientos respecto de que en el anterior gobierno y en el actual México está llevando a una situación diferente a nuestro país en términos de energía, tanto de hidrocarburos como de electricidad, en términos del campo, como decía Alberto, en términos generales se está metiendo mucha duda respecto de hacia dónde va México en ese sentido. Por eso yo creo que hoy el tema del crecimiento económico, pues la gran interrogante es si es un tema que tiene que ver con lo estructural o es algo circunstancial. He escuchado decir al secretario de Economía, Edgar Amador, que lo que estamos viviendo hoy en términos de debilidad económica es circunstancial, es temporal. Sin embargo, más allá de que, como decía hace un momento Alberto, tenemos el soporte del acuerdo comercial norteamericano, lo cierto es que deberíamos de tener también un soporte interno, y que los motores internos de la economía pudieran tenernos con mayor claridad que la economía nacional puede tener la fortaleza suficiente para generar los empleos, para generar un mayor crecimiento y dinamismo económico mexicano. Desafortunadamente, eso parece que no lo estamos viendo, y menos lo podríamos estar viendo en el mediano y largo plazo con los cambios jurídicos que están metiendo incertidumbre en nuestro país. Es muy interesante este tema que ponen sobre la mesa, porque ustedes hablan, Marco dice, soberanía energética, soberanía alimentaria, este estandarte de la soberanía de México que puede verse comprometido a la hora de la revisión del acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, que no es que lo firme un presidente a nombre de sí mismo, Claudia Sheinbaum, López Obrador o quien haya sido, sino son 3 estados que deciden tomar un acuerdo comercial, y que evidentemente este cambio en las reglas de operación en estos sectores como energía, campo, aeronáutica, puede haber una fisura que trastoque el acuerdo comercial, Alberto. ¿Es así? ¿Cuáles son los riesgos que se enfrenta ahora frente a Estados Unidos por parte de México? No, bueno, el sector energético desde que se firmó el TLC original y luego el TEMEC siempre ha tenido un elemento de excepcionalidad, y a México se le ha tolerado pues operar ese sector de manera diferente al resto. Desgraciadamente, debo agregar, porque pues es un sector que México ha gestionado muy mal. O sea, Pemex es una empresa con muchísimos problemas, CFE tiene muchísimos problemas, tenemos problemas de déficit. O sea, lo que llamamos soberanía energética, en realidad lo que está haciendo es que seamos deficitarios en energía de todo tipo. Está el caso de las heladas del año pasado que tuvo que pagar Texas, tuvimos que traer gas de Texas, en el que CFE se dejó una fortuna, simplemente porque no tenemos ni un sistema de almacenamiento de gas. La empresa nacional que garantiza la soberanía nacional no tiene un sistema de almacenamiento de gas natural por si hay una helada y de repente se dispara la demanda. Nuestra empresa petrolera, pues se le está acabando Cantarell, el Calup está casi a punto de acabar y no tiene una respuesta de cómo reponer eso. Y ahora vamos a hacer gasolina, que la hacemos mucho más cara que la que se hace fuera, y bueno, y encima con un sistema de corrupción que llevó un tema de huachicol, donde el cual llegaba importado combustible más barato. Entonces, el sistema energético mexicano que busca la soberanía en realidad es muy disfuncional.
Entonces, bueno, lamentablemente México ni siquiera tiene un tratado internacional que lo obligue a hacer ciertas cosas ahí, ¿no? Ojalá el gobierno entienda que hay que buscar otros caminos para garantizar la seguridad energética, que es lo que necesitamos. Y lo mismo con la alimentaria, ¿eh? Somos deficitarios en maíz, importamos más maíz del que mandamos. El gobierno está preocupado por el maíz para consumo humano, cuando el 60% de lo que consumimos es para consumo pecuario, para alimentar a los animales. Entonces, simplemente son políticas disparatadas que ojalá puedan corregirse. Yo no creo que sean ideológicas, no creo que sean de izquierda o de derecha. Creo que son como pues, intuiciones o no sé, como ideas que se tienen del pasado que no se han contrastado con la realidad, y que ojalá aprenda rápido el gobierno y ponga un poco de orden ahí. Marco, tiene razón Alberto cuando dice efectivamente los efectos negativos ya lo estamos padeciendo en la población, ¿no? Porque si hay frío o porque hay calor para empezar o porque necesitamos el combustible. Sí, definitivamente, no solamente en términos de individuos, de personas, de familias, sino en términos de producción. La gran pregunta que hoy se están haciendo los inversionistas, que por cierto están aletargando la posibilidad de realizar sus inversiones en México, es si van a contar con energía. Hoy esa es una gran pregunta, porque a contraste con lo que dicen desde el gobierno, pues hay muchas empresas internacionales que ven a México con muy buenos ojos por la cercanía que tiene con Estados Unidos, por las políticas arancelarias que está aplicando Donald Trump, etcétera, etcétera, pero también lo ve con preocupación y con incertidumbre en la medida en que no se sabe si van a poder contar con la posibilidad de hacer proyectos de inversión en materia de energía eléctrica. No saben si van a tener la posibilidad de defenderse en términos jurídicos con los cambios que se están haciendo en materia de la Corte en México, etcétera, etcétera. Creo que esa es la gran pregunta. ¿México realmente está avanzando en los mejores términos para lograr que venga la inversión extranjera, la inversión internacional? Sí. Acabamos de recibir el dato de 41,000 millones de dólares de inversión extranjera directa que está dando a conocer el gobierno mexicano. Hasta el anterior dato, la mayoría, el 90% era reinversiones, que son positivas, pero siempre son más positivas las inversiones extranjeras directas nuevas que llegan a nuestro país. Esas todavía no están llegando por la incertidumbre, por las preguntas que hay todavía en torno a lo que va a pasar en materia de decisiones en materia política energética, decisiones en materia de política de telecomunicaciones, decisiones en materia de política del campo y también decisiones respecto del marco jurídico, la certidumbre que necesitan los inversionistas internacionales. Claro. Y por supuesto que queda en duda cuál va a ser el efecto de las reformas al Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial en México. Vamos a hacer una pequeña pausa en la mesa de periodistas, ya volvemos. En la mesa de periodistas, quisiera ir a fondo con las afectaciones que puede tener la debilidad de Estado de Derecho, el cambio de reglas, el nuevo Poder Judicial en el sector telecomunicaciones, para empezar, Marco. Bueno, yo creo que en el sector de las telecomunicaciones lo que estamos viendo es que con el desmantelamiento en general de los órganos reguladores, México está abriendo un campo de incertidumbre general, pero en términos particulares, con la extinción o el cambio de lo que fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el tránsito hacia un nuevo órgano con características y perfil diferente al que tenía el autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones, vamos como hacia un túnel de incertidumbre, porque no sabemos cómo va a operar, cómo va a funcionar, quién va a aplicar las reglas de asimetría entre los agentes económicos del sector, etcétera, etcétera. Y el sector de las telecomunicaciones es fundamental no solamente por las inversiones que atrae a nuestro país, sino por las posibilidades de desarrollo de los propios negocios, por las necesidades que tienen respecto de las telecomunicaciones. Así es, el rezago educativo, las brechas de desigualdad que también pasan por tener acceso a servicios como telefonía, internet, para empezar, Alberto.
Sí, yo lo que decía antes de que no es un tema ideológico, es que no lo es. Es que hay países muy de izquierdas, muy socialdemócratas en Ujú. Escandinavia, o sea, Sí. Noruega, cómo gestiona su petróleo y cómo gestiona sus licitaciones públicas, como que México podría mirar, y para no irnos a Noruega, podemos irnos a Brasil, que es un país de nuestro nivel de renta per cápita, y ver cómo Brasil sí extrae petróleo, sí lo hace bien, sí tiene un sistema, un regulador de las telecomunicaciones autónomo que funciona perfectamente y que te puede decir la empresa de Carlos Slim allá, claro, que efectivamente es un regulador muy duro y muy difícil, y simplemente, ¿por qué nosotros estamos haciendo una cosa inventada de volver a un sistema centralizado de los años 70 que claramente no responde a las necesidades del momento? Y no es un tema ideológico, es un tema simplemente de, pues de no conocer, de no haberse parado a estudiar cómo funcionan las cosas. Haciéndole un poquito de abogada del diablo, ¿qué hay de la redistribución de la riqueza? Eso que tanto presume el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y también en el sexenio anterior. Los efectos que pueden tener todos los programas sociales en esas comunidades que pueden tener mayor rezago educativo o estas debilidades económicas estructurales, para también tener qué ha hecho bien el gobierno de México. Alberto. No, evidentemente nadie, insisto, no es un tema ideológico. Si el gobierno mexicano decide eh, aumentar el número de subsidios a las familias, apoyar determinados sectores, zonas geográficas, por supuesto, para eso está el gobierno, para eso está el Estado, para generar un desarrollo y generar equidad en la población e igualdad de oportunidades a todos. Entonces, eso por supuesto lo tiene que hacer, pero para hacerlo primero necesita incrementar sus recursos cada año mediante el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay recaudación y no puedes pagar eso, ¿no? Entonces, para tener crecimiento económico tienes que atraer la inversión y a las empresas. Y dos, necesitas programas sociales muy bien orientados. ¿Por qué crecieron las rentas de las familias en México? Pues todos los estudios lo que nos dicen es que crecieron porque creció el salario mínimo, y gracias a que creció el salario mínimo, las familias tuvieron más dinero. Es decir, fue un efecto del trabajo, de mantener empleos. Son los empleos formales los que están generando redistribución en México. La lección es muy clara: hay que generar más empleos, hay que generar un sistema fiscal que sea redistributivo y que sea justo y que siga atrayendo inversión, y para los sectores hay que regularlos de manera que la inversión siga llegando, que sea justa, que sea equitativa, que no haya abusos, que no haya monopolios, que no haya tal, pero para eso está el Estado, y que la gente pague sus impuestos. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. No, eso no es ni de derechas ni de izquierdas, eso es lo que tiene que hacer, y eso es lo que genera redistribución. Y yo personalmente, como ya he dicho algunas veces en este espacio, pues yo espero que de un Estado que quiere generar equidad de oportunidades, que haga una fuerte inversión en educación primaria y secundaria, donde México es el Claro. peor país de la OCDE. Y no estoy viendo ese esfuerzo, no veo ningún cambio en el sistema educativo. Y lo mismo, un país que aprueba por la redistribución y por los más necesitados, generó un sistema de salud que ofrezca a los más necesitados oportunidades. Eso ahora mismo, pues no tenemos un sistema de salud que ofrezca salud de calidad. Sí, se ha hecho un seguro del bienestar para todos, pero pues falta por ver que sea realmente efectivo. Entonces, no es un tema de derechas, de izquierdas, de ir a favor de los pobres o de los ricos. Se trata de ser eficaz. Marco. Joel, y yo creo que estamos viviendo un momento en el que prácticamente nadie duda que la entrega de recursos económicos a distintos segmentos de la población mexicana pues es positivo. Yo no conozco a nadie que se queje por estar recibiendo esos recursos. Es un esquema que requiere de una cantidad de recursos crecientes. Hoy ronda los 900,000 millones de pesos la cantidad que se destinan a los distintos programas sociales con los que se entregan recursos a la población. Y eso en algún momento va a llegar a tener un límite. No hay recursos que alcancen para continuar con todos los programas que cada día se están incrementando en nuestro país. El aspecto positivo es que beneficia en general a la población. El aspecto pragmático es que debería de estar enfocado específicamente a aquellos sectores que realmente lo necesitan y que esté acotado. Y por el otro lado, coincido con mi compañero en el sentido de que es necesario que se tenga un esquema de mayor competencia, un esquema que realmente se profundice en la capacitación, en la educación, en la profundización de una población económicamente activa, mucho más competitiva, y que de esa manera, además de un esquema fiscal mucho más redistributivo, tengamos una sociedad
con mayores beneficios, con mayor factibilidad en el mediano y largo plazo. Ahora, también es jugar un poquito con el discurso, ¿no? Cuando se habla de austeridad en el gobierno, pero austeridad, ¿a qué costo? Porque también se han acabado esos fondos, esas pequeñas bolsas, y poco a poco, como dice Alberto, se van a quedar sin recursos. ¿Cómo van a generar esa formalidad, esos nuevos recursos, esas nuevas inversiones para poder permitir que precisamente los programas sociales, para empezar, tengan un futuro, Marco? Marco. Perdóname, Joely, no escuché tu pregunta. Sí, te decía que Alberto planteaba que se tiene que generar formalidad, empleo formal. ¿Por qué? Para empezar a generar precisamente que el dinero esté circulando. ¿De dónde van a tomar esos recursos para los programas sociales para empezar? Sí, definitivamente aquí lo que estamos viendo es que en los hechos, lo que ha venido ocurriendo, a pesar de los programas sociales, a pesar del incremento al salario, a pesar de los aspectos positivos que en materia laboral se han venido tomando por parte del gobierno mexicano, se viene gestando un mayor aumento en el empleo informal. Desafortunadamente, esa es una tendencia que veníamos observando ya con anticipación, pero hoy estamos viendo que hay un sesgo que está aumentando el empleo informal. Es un problema estructural que México no lo ha resuelto en muchos años, no solamente en este ni en anterior gobierno, sino ya traemos arrastrando esta problemática y no hemos encontrado la manera de elevar el nivel de absorción del empleo formal, crear mayor formalidad. Desafortunadamente lo que estamos viendo es que hay específicamente un efecto contrario a esto que estamos platicando, porque el costo laboral se ha venido incrementando y les pega directa específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Al elevar el costo laboral, lo que estamos viendo también es una deserción, una extinción en el ámbito patronal, y eso va en contra del empleo formal, en contra de la formalidad y a favor de la informalidad. El gobierno de México presume, como decíamos al principio, que no ha caído en una recesión económica. Presume de la fortaleza del peso frente al dólar. Presume de los avances de haber manejado con cabeza fría a Donald Trump en medio de la revisión del TEMEC. Sin embargo, la presidenta está por concluir su primer año. Faltan 5 años de gobierno. ¿Cuáles son esos puntos clave que México tiene que ajustar en su política económica para garantizar estabilidad económica, pero también estabilidad social, Alberto? Pues yo creo que el primero es revisar las políticas que no están generando crecimiento. Yo creo que el segundo es, parte de eso es desplazar el énfasis en la soberanía energética, alimentaria, etcétera, y hacia la seguridad. Es decir, lo que necesitamos es tener abastecimiento garantizado a precios de mercado, tener fuentes de abastecimiento diversificadas y no estar pensando en que el petróleo tiene que salir de Cantarell donde ya no queda petróleo. Y yo creo que otra parte es entender lo que es la necesidad de las empresas de seguridad jurídica. Lo que tienes que una empresa cuando invierte en un país o cuando contrata gente tiene que saber los impuestos que tiene que pagar, tiene que saber que si hay una injusticia puede ir a un tribunal y y que va a haber independencia y va a haber autonomía, que si el gobierno le exige algo a lo que el gobierno no tiene derecho se puede defender. Y creo que eso no está resuelto aún. No hay unas garantías que vean las empresas de que esto va a pasar. Hemos visto un caso de un empresario que se enfrentó al gobierno y que fue un caso público y que, un empresario que la verdad es que el empresario ha cuestionado que haya habido Estado de Derecho en la decisión, el gobierno dice que sí, y se ha hecho un caso político de algo que debe ser específicamente jurídico y judicial. Creo que eso es un mal ejemplo y creo que debemos ir hacia casos mucho más técnicos, una Suprema Corte muy apeñagada a la ley y a la autonomía, ¿no? Entonces, eso tiene que ser, es fundamental, ¿no? Hay muchas empresas que ya sienten que se les está persiguiendo fiscalmente. El SAT se ha convertido, debido a la falta de recursos, pues está recurriendo a todo para pedirle a las empresas que paguen grandes cheques. Eso tiene que haber una defensa posible de esas empresas en el caso de que esto no sea justo, ¿no? Y por último, pues lo que hablábamos, educación. O sea, necesitamos un país que para tener más empleo formal necesitas gente educada, gente que estudie bien, buenas escuelas en todos los lugares del país y que un niño en Chiapas tenga el mismo derecho a una educación de calidad en la sierra que un niño en la Ciudad de México. Eso
No Bien. pasa hoy y tiene que pasar. Marco, minuto para concluir. Bueno, yo creo que México necesita recurrir al pragmatismo. En la medida en que México ponga sobre la mesa lo práctico y no lo ideológico, en esa medida vamos a avanzar por el sentido correcto. De hecho, yo creo que hoy estamos a un pasito de ir hacia ese túnel de incertidumbre en la medida en que seguimos pensando en cosas que ya las vivimos durante muchos años en la historia, y en la medida en que hoy seamos pragmáticos y consideremos que la inversión privada es fundamental, que el gobierno mexicano debe de centrarse en el rediseño fiscal para procurar una mejor y mayor redistribución. En esa medida vamos a lograr tener mejores condiciones para un mayor crecimiento, un mayor dinamismo económico de nuestro país. Marco Mares, Alberto Bello, gracias por estar con nosotros en la Mesa de Periodistas.